Hola amigas vencedoras, hola amigos vencedores. Para mí es un gusto realmente importante estar de nuevo con ustedes acá, compartiendo para una nueva clase del programa de Historia de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de esta importante misión nacional, Misión Rivas. Hoy vamos a trabajar varios aspectos que los vamos a articular con las dos últimas clases que se han visto de este programa. Me refiero a las clases de la parte de la estructura económica de Venezuela. Como ustedes recordarán, nosotros hemos propuesto un enfoque de trabajo vinculado con el presente y el pasado y a su vez con un retorno hacia el presente para asumir todo el compromiso que implica la refundación de la República. Todo esto basado a su vez en lo que nos pauta nuestro instrumento constitucional, la Constitución del año 1999. Sin más preámbulo, vamos entonces a presentar la primera lámina para identificar entonces el contenido de la clase de hoy. Situación de la estructura social de Venezuela. 1. Como ustedes recuerdan entonces, nosotros hemos planteado un diagnóstico del presente, de la Venezuela de hoy, la Venezuela que a todos nos ha tocado vivir. Esta Venezuela compleja, esta Venezuela a veces contradictoria, esta Venezuela de oportunidades, también de riesgos, pero esta es la Venezuela que nos ha tocado vivir y que hemos asumido con toda responsabilidad confrontarnos con esta realidad de manera de superar con éxito los retos que se nos están planteando. De manera que hemos estado en esa perspectiva recorriendo primero un diagnóstico de la situación económica de Venezuela hoy. Ya en las dos clases anteriores se señalaron rasgos, características, causas, consecuencias y diferentes elementos que permitían entonces tener una visión bastante general, pero también bastante cercana a lo que es esta realidad de la Venezuela en términos de su economía y de su estructura económica. Pues hoy le estamos proponiendo acercarnos ahora al aspecto social, a la estructura social. Esto es particularmente especial e importante porque todos nosotros pertenecemos de alguna manera a algún componente social. Nadie en el país, ninguno de nosotros, ninguno de ustedes está al margen de la estructura social. La estructura existe, la vamos a analizar, vamos a ver cuáles son sus rasgos, digamos, más típicos, más resaltantes, y vamos entonces a tratar de comprender lo que es más significativo de esta estructura. Pero vamos a comenzar con una definición que nos va a permitir, digamos, que adelantar el camino para la comprensión de este tema. Los invito a ver la próxima lámina. Tenemos entonces en pantalla una definición básica de lo que es el concepto de sociedad, de lo que significa una sociedad. Hemos tomado esto de las consultas de diccionarios que están al alcance de todos. En este caso hemos tomado una que nos parece bastante pertinente. Leamos. La sociedad es una agrupación natural o pactada de personas que constituyen una unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. Se aplica también a los animales y se habla, entre otros, de la sociedad de las abejas, porque también se supone que tienen algunas características que comparten con las sociedades humanas en cuanto al tipo de organización, en cuanto a desarrollo de actividad, distribución de responsabilidades o de trabajo, mejor dicho, más que responsabilidad en el caso de los animales.
En el caso de la sociedad humana sí se puede hablar de responsabilidades. Pero en todo caso se ha acordado, hay un consenso pues, entre los especialistas, las personas que se han dedicado a estudiar la sociedad y a compararla con organizaciones de otras especies animales que coinciden en señalar algunos elementos comunes. Entonces lo primero, lo más importante es que se trata de una agrupación, en este caso de individuos, de personas. En este caso los venezolanos estamos agrupados y tenemos una unidad distinta, distinto a lo que representa cada individuo. Esto es repito, una definición bastante general, pero vamos a ver más adelante una más específica para Venezuela. Lean esto, copien su cuaderno de apuntes para que continuemos con la clase. Ahora hemos visto una definición, entre otras muchas que pudiésemos nosotros presentar y otras que ustedes pudiesen incluso aportar en su clase en discusión grupal, que nos permite entonces, digamos, tener una noción de lo que es una sociedad. ¿Por qué lo necesitamos? Porque vamos a tratar de entender entonces de qué se trata la estructura social. A propósito de la comprensión que vamos a realizar de la sociedad venezolana. Recuerda que estamos entonces tratando de diagnosticar y este diagnóstico pasa por identificar las cualidades que le son propias a la sociedad venezolana. Vamos a ver entonces cuál es la definición que nosotros estamos proponiendo para sociedad venezolana. Pongan mucha atención entonces a la lámina. La sociedad venezolana la podemos definir de la siguiente manera: como el conjunto de las relaciones establecidas entre las personas y los grupos que viven en el territorio de la República y participan en el presente, en el tiempo presente, de maneras distintas y también opuestas, a veces de manera solidaria y a veces de manera competitiva, en la construcción del futuro colectivo. Es decir, estamos agrupados en una gran dimensión nacional, en este caso en el territorio de la República, lo que comprende la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Aquí convergemos todos los que habitamos en este territorio. Tenemos elementos comunes y contribuimos, protagonizamos en el desarrollo del presente y pensando en el futuro de manera distinta. Posiblemente muchos, la gran mayoría participa de manera solidaria, entendiendo que somos un gran colectivo nacional, pero también hay elementos dentro de este componente humano que lo hacen de manera competitiva. Entonces les recomiendo que copien esto rápidamente y continuamos.
Las sociedades, cualquiera ya sea, la venezolana, la de cualquier otro país, una sociedad X que ustedes se puedan imaginar, son productos históricos. Eso es lo que podríamos nosotros agregarle al planteamiento de la definición de la lámina anterior. En el caso de Venezuela específicamente, lo que hoy somos como sociedad, las características que poseemos, no han sido producto del azar ni de la casualidad, sino que han sido productos históricos. Lo que somos hoy es consecuencia de lo que ha ocurrido en nuestro pasado. En el pasado de Venezuela, en el pasado de nuestros estados, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros campos. Todo ese recorrido que ha desarrollado el venezolano es lo que ha conducido a la situación social, a la sociedad que tenemos y a la estructura que tenemos. Uno de los elementos más importantes, no el más determinante, pero sí uno de los que tiene mayor peso en la comprensión de lo que es la sociedad y de lo que hoy es, en este caso la sociedad venezolana, está relacionado, lo dijimos al principio, con la estructura económica. Veamos la próxima lámina para tratar de explicar esta relación. Estructura social y estructura económica. Aquí lo que tratamos es de graficar cuáles son las relaciones entre los principales elementos relacionados con la estructura económica que tiene una incidencia en lo social. Estos elementos, por cierto, fueron ampliamente desarrollados en la clase relacionada con la estructura económica. Vemos en el centro la identificación de los principales factores y alrededor de estos factores 4 grandes nociones. Vamos a verla una por una. La desigualdad económica es una de las características de la estructura económica venezolana vigente aún, que es parte de nuestro presente. La segunda tiene que ver con las necesidades insatisfechas. ¿De quién? De la población, de las grandes mayorías. No de algunos grupos privilegiados, sino de las grandes mayorías de la población. La tercera, mirando hacia la parte inferior, tiene que ver con la injusticia social. Tenemos una sociedad hoy marcadamente injusta, que no da las mismas oportunidades, no le da los mismos tratamientos a la población. No le da los mismos tratamientos a la población por igual. Aunque se consagra en las leyes la justicia, la equidad, la igualdad, pero en la práctica, todos lo sabemos, ustedes lo saben igual que nosotros, que esto no se cumple a cabalidad. Pero también está relacionado con un cuarto elemento que lo tenemos en pantalla en la parte inferior izquierda. Tiene que ver con la desigual distribución de la riqueza. Si nosotros pudiésemos darle un peso, quisiéramos darle un peso en un análisis de nivel de importancia, jerarquizando lo que aquí se está expresando y cuál de ellos tendría mayor peso, yo me atrevería a decir que el de la distribución de la riqueza es uno de los más importantes, sin restarle a los otros importancia, por supuesto. Pero la riqueza que todos estamos produciendo permanentemente, que toda la sociedad, en la que todos somos de alguna manera protagonistas, la generación de la riqueza que el país produce, se distribuye de una manera completamente desigual. Esta condición va a tener un impacto necesario en los demás elementos señalados en la lámina. Les recomiendo que vean esto y, si es posible, hagan un breve análisis de esto con sus demás compañeros.
Como consecuencia de esa estructura económica, o de esos atributos, mejor dicho, que tiene la estructura económica de Venezuela, que se le ha marcado, se le ha sellado a través del proceso histórico, destacando pues las más importantes, tenemos por supuesto una estructura social que responde en clara articulación con ese fenómeno de la estructura económica. Entonces tenemos en la presente lámina lo siguiente: estructura social del país que heredamos. Tenemos una sociedad estratificada, y esto significa una serie de capas sociales que están jerarquizadas, es decir, unas están por encima y unas están por debajo. Eso en términos de diferentes aspectos. Y allí mismo en la lámina tienen los criterios de clasificación. Veamos, de acuerdo, se puede clasificar el cuerpo de la sociedad o la sociedad en general, sus diferentes agrupamientos, de acuerdo con la propiedad de los medios de producción, con los niveles de ingreso, con las oportunidades socioeconómicas, con las oportunidades educativas y con las oportunidades culturales. Es decir, cada uno de nosotros, cada persona, cada habitante de este país, de acuerdo con alguno de esos criterios, puede ser ubicado para efectos del estudio de la sociedad en un grupo, en un subgrupo de la estructura social. Y cuando se hace este análisis, y todos nosotros podemos ser individualmente, grupalmente, reunidos y clasificados de acuerdo con uno de estos criterios, entonces pertenecemos a un nivel dentro de la estratificación de la sociedad. En este caso, entonces, estamos hablando de capas sociales jerarquizadas. Vamos a ver cuál es el impacto que esto tiene. Porque en Venezuela, sí, definitivamente tenemos una sociedad profundamente estratificada, pero además con otras características que vamos a ver más adelante. Les invito a que copien esto en su cuaderno de notas. Fíjense que veíamos entonces allí un intento de análisis de lo que es una sociedad estratificada y explicamos entonces que hay unos criterios de clasificación. Algunos de esos criterios tienen que ver, por ejemplo, con la propiedad de los medios de producción. Es importante que puntualicemos esto, que lo aclaremos. Si una persona puede tener en su acervo personal, familiar, determinadas propiedades, y estas propiedades tienen que ver con la producción, con la capacidad para producir, esto lo va a ubicar de acuerdo con esa riqueza y con ese acervo personal o familiar en un nivel de la estructura social. Por ejemplo, una persona dueña de una empresa industrial, una empresa comercial, una empresa de servicio o una hacienda, una propiedad de cualquier naturaleza que nos podamos imaginar, y que esa persona sea propietaria de ese medio de producción, esto le va a permitir unos niveles de ingresos, por supuesto, muy particulares. Y esto, a su vez, la va a ubicar en la estructura social de una manera distinta a una persona que no tenga ningún tipo de medio particular para la explotación del trabajo, para la producción, para la generación de un servicio, etc. De manera que esto es una diferencia importante. Cuando se hace la clasificación de estos términos, por supuesto, cada uno de nosotros, si tiene o no esa propiedad, o dependiendo del tamaño, de la magnitud de la propiedad, del valor de la propiedad o las propiedades, entonces tendremos una ubicación. Así con cada uno de los otros criterios, también nivel de ingreso, los ingresos que podemos obtener por explotación de una empresa, de una industria, o por un salario, un sueldo, diferentes formas de ingreso que puede tener un individuo, y dependiendo del monto que obtenga
por determinada actividad, esto lo va a ubicar también en una de las capas, en uno de los estratos de la sociedad, y por supuesto eso le va a dar ciertas características. Ahora, esta estratificación, dependiendo de los criterios que se utilice, por supuesto que en general van a producir diferentes agrupamientos. Por eso hablamos de grupos sociales y específicamente de clases sociales. Vamos a ver a continuación un poco cómo se traduce eso en el caso de Venezuela. Veamos la lámina siguiente. Estamos viendo lo que representan los principales grupos sociales de la Venezuela de hoy, característicos de la Venezuela de hoy. Si hemos hablado de que tenemos una sociedad estratificada, tenemos que concluir que tenemos varios niveles dentro de esa estructura. Unos niveles que tienen mayor nivel, valga la redundancia, de ingresos, que tienen mejores posibilidades en términos económicos, que tienen propiedades, que tienen una serie de características que los ubican en esa escala en niveles superiores económicamente. No estamos hablando en términos culturales o de otra naturaleza, sino en términos económicos. Los ubican socialmente. Asimismo, hay otros grupos que no teniendo las mismas posibilidades, el mismo acceso a la riqueza, a los ingresos, a la propiedad, juegan en la sociedad un papel distinto y están ubicados entonces en un nivel también distinto de la escala social. Allí tenemos entonces tres grandes agrupamientos, que son el agrupamiento de la clase dominante, el agrupamiento de las clases medias y el de las clases populares. Para la clase dominante estamos señalando fundamentalmente a la burguesía, y ahí debemos identificar a los propietarios de los medios de producción, como decíamos en la lámina anterior. Ellos, esta clase, este grupo, que además es muy reducido en términos cuantitativos, realmente son pocos, si lo comparamos con el universo de la población venezolana actual, son numéricamente pocos, pero tienen una concentración de riqueza económica muy alta. Allí se ubicaría la burguesía comercial, la burguesía financiera, la burguesía industrial, etc. Pero también está acompañada por lo que se llamaría, o se llama, mejor dicho, en el campo de las ciencias sociales, los terratenientes, que son los propietarios de grandes extensiones de tierra. Este agrupamiento, aunque ha perdido un poco de importancia en las últimas décadas en Venezuela, se mantiene y es el que acapara la gran parte de la propiedad territorial en Venezuela, y por supuesto esto les permite todavía gozar de privilegios, de una posición social importante dentro de esta estructura que estamos identificando. En el segundo término tenemos las clases medias. Es un grupo muy heterogéneo, pero la clase media se caracteriza porque está entre precisamente la clase dominante, que está en la parte superior, y las clases populares, que en este gráfico la ponemos en la parte inferior de la lámina. Las clases medias, entre otros, está conformada por la pequeña burguesía, por muchos profesionales, por campesinos medios que tienen propiedades que no son tan grandes o tan extensas como la de los terratenientes, pero sí tienen cierta importancia económica y productiva. Y en las clases populares tenemos, obviamente, a todo el sector, al amplio espectro de los trabajadores asalariados, tanto de los centros urbanos como de las zonas rurales. También están ubicados allí lo que es todo el componente de trabajadores de la economía informal, que es un fenómeno que estudiaremos mucho más adelante, extendido de una manera muy importante en toda Venezuela. Y además, por último, están los campesinos pobres, es decir, campesinos sin ningún tipo de propiedad, sin tierra, que componen el segmento más importante del campesinado venezolano, que además se ha ido reduciendo en términos porcentuales, si lo comparamos con el total de la población nacional. Vean esto, copien y continuamos conversando sobre la estructura social de Venezuela.
Agreguemos a los comentarios anteriores relacionados con la lámina que los porcentajes de cada uno de estos grupos se reducen en la medida en que se asciende en la escala social. Las clases populares ocupan el segmento más importante en términos cuantitativos. O sea, numéricamente son más los venezolanos y las venezolanas que están ubicados en esta posición como parte de las clases populares. O sea, la mayoría pertenecemos al grupo de las clases populares. Hay otro segmento menor, pero con mucha capacidad política, social, con grandes recursos para la acción social, que son las clases medias. Pero comparándolas con las clases populares son mucho menos. Y el grupo cuantitativamente más reducido obviamente es el de la clase dominante. Pero se vale, por supuesto, como todos ustedes lo saben, de diferentes recursos, diferentes medios para mantener un estado de situación social, política y económica que favorece el desarrollo de sus intereses. Estos intereses los vamos también a analizar en la clase siguiente, que se va a dedicar también a extender parte de los contenidos que aquí estamos hoy conversando. Ahora, esta condición de la economía venezolana ha ido favoreciendo el desarrollo de determinadas clases con unas características y ha ido reduciendo la presencia de otras por razones también que debemos evaluar y revisar. Por ejemplo, se ha reducido sistemáticamente la presencia de la población dedicada a actividades agrícolas. Porque ¿es esto producto del azar o es una situación que tiene alguna explicación? Por supuesto que la tiene, y las razones están también en nuestro proceso histórico. ¿Por qué se ha desarrollado la clase media? ¿Cuáles han sido sus características a lo largo de los últimos 30, 40 o 50 años en Venezuela? Eso también tiene una explicación y tiene que ver con el modelo no de desarrollo, sino, como lo hemos dicho en clases anteriores, con el modelo de antidesarrollo de Venezuela. Y asimismo, que exista todavía pues una clase de la burguesía muy reducida, pero con gran capacidad de acción, eso también obedece a determinadas características de nuestro modelo económico. Pero vamos a verlo en la siguiente lámina para que expliquemos mejor estas relaciones. Estructura social y sectores económicos. Vamos a analizar acá un poco de qué se trata el modelo que se ha ido imponiendo, que se impuso históricamente en Venezuela para definir las características del modelo capitalista que ha sido entonces desarrollado en nuestra sociedad. Tenemos una economía de carácter capitalista dependiente, y esto lo hemos ya señalado como parte de la propuesta que le hemos hecho a todos ustedes, amigos, amigas, vencedores y vencedores, en relación con la hipótesis inicial que planteamos en una de las clases para demostrar hasta qué punto es Venezuela en realidad o no un país capitalista de tipo dependiente. Pero por esa condición que nosotros hemos estado señalando, que afirmamos pues que sí tiene esta condición, se han desarrollado fundamentalmente los sectores de la economía de una manera muy particular en el caso de Venezuela. Entonces veamos lo que dice la parte derecha de la lámina. Este modelo de economía de carácter capitalista dependiente privilegia y estimula el desarrollo del sector primario, que es el que genera los productos hidrocarburos y mineros de Venezuela destinados a la exportación. Lo explicábamos también en ocasiones anteriores. Estos productos son consumidos fundamentalmente por los grandes países industrializados, que son 7 países que consumen la gran producción energética del planeta. Ya el profesor César lo explicaba en una clase anterior, que hasta el 80% de la producción energética del mundo es consumida por este grupo de solo 7 países del planeta. Además, también se privilegia y estimula el desarrollo del sector terciario, que es el que
contiene las actividades relacionadas con el comercio, con los servicios de todo tipo, con la actividad financiera, bancaria, etc. Entonces, esto es una consecuencia del carácter que tiene el capitalismo en Venezuela, que es un capitalismo dependiente y tiene como consecuencia estas dos características. Veamos la siguiente lámina para complementar lo que aquí estamos diciendo. Asimismo, no privilegia este modelo y por supuesto no estimula, sino que desestimula el desarrollo del sector secundario. Este está referido a la industria transformadora, manufacturera, sector construcción, industria agroalimentaria. Esto no es casual, esto es en parte de las trampas del desarrollo del capitalismo en países como el nuestro, que esas atribuciones como productor de materias transformadas, de productos transformados, es una reserva que se hacen para sí mismos los propios países industrializados, de manera que los países dependientes no alcancen esta posibilidad. Esto que acabamos de explicar, el desarrollo de dos sectores y el detrimento de uno, que es el sector secundario, genera una expresión concreta en el desarrollo de la sociedad venezolana. Fíjense que el sector obrero industrial es reducido en Venezuela en comparación con el que se dedica, por ejemplo, al sector servicio. Gran cantidad de personas pertenecientes a la población activa de la economía se dedican a actividades de servicio, es decir, como lo veíamos anteriormente, están dedicados a actividades de comercio, actividades de servicio y actividades del sector bancario financiero. Y asimismo, un segmento no tan importante en términos cuantitativos, pero sí a efectos del desarrollo de nuestra economía, está ubicado en el sector primario, esencialmente en la producción, en la explotación y en la exportación de los hidrocarburos y de los recursos mineros del país. Pero tenemos una industria realmente de poco desarrollo y esto está condicionado, está limitado por la influencia del tipo de economía dependiente que tiene Venezuela. Hemos visto entonces cómo se articulan los sectores de la economía con el tipo de modelo económico que se ha ido imponiendo históricamente en Venezuela. Y esto, por supuesto, ha influido en la forma y en las características que tiene la sociedad venezolana. De manera que esta triple relación es muy importante de observarla y analizarla para la comprensión del contenido de la clase de hoy. Vamos a ver a continuación unas imágenes un poco para recrear algunas características que incluso son muy evidentes a la hora que nosotros observamos el comportamiento y los rasgos de la sociedad venezolana. Veamos.
Lo que estamos, lo que acabamos de ver no es sino una representación visual de lo que tratamos de explicar en términos teóricos. Es la concreción de lo que estamos hablando. Es decir, estos datos, estas relaciones, eh, esas categorías que estamos utilizando, esas clasificaciones, no son producto de una improvisación o que lo sacamos así como que fuera un mago, lo sacamos de un sombrero para inventar. Simplemente es tratar de comprender eso que ustedes acaban de ver en sus pantallas. Eh, las diferencias sociales que saltan a la vista y que sobre todo presentan mayor evidencia, crudeza y dramatismo en nuestras ciudades, en nuestras principales ciudades del territorio. Es decir, no estamos hablando solamente de datos fríamente, ¿no? De grupo, sino que eso tiene una manifestación concreta y el propio grupo de ustedes, en su salón de clase, en su espacio educativo, en su espacio de trabajo, es una expresión también de lo que estamos hablando. De manera que esto es lo concreto del problema y las características de la estructura social. De manera que simplemente quisimos ilustrar parte de lo que debemos seguir profundizando en próximas clases, sobre todo porque vamos a analizar en la próxima específicamente la estructura social y los intereses que representa cada grupo en términos de aspectos sociales, económicos y políticos. De manera que los invito para que en la próxima clase trabajemos estos otros elementos. No me queda más que despedirme, agradecerle su atención, espero que haya sido de provecho esta clase y por supuesto esperamos que sigan trabajando muy fuerte para que logremos todos los objetivos que nos hemos propuesto como país. Hasta luego, necesario es vencer.